Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga grandemente. Este es el día, Dios maravilloso que Dios ha hecho. Siempre nos gozaremos, siempre nos alegraremos en Él. Estamos agradecidos con Dios con este sol que a veces tiende a llover, hace humedad. Esta es la costa norte de Colombia y aquí la calor es también con humedad. Entonces siempre pues es un poco molestoso, ¿verdad? Pero bueno, estas son cosas de la naturaleza de Dios y nada podemos hacer. En este momento estaba viendo la televisión antes de hacer el programa. Estuve viendo la noticia de dos jugadores de fútbol profesional. Uno juega casualmente con un jugador de Colombia, que es un buen jugador, se llama Luis Díaz, juega en el Liverpool de Inglaterra, y este jugador, Yogo, era portugués, iba con su hermano en un automóvil, viajaban atravesando la frontera de España, ellos son portugueses, iban rumbo para el Reino Unido, porque ahí es donde quedaba el equipo, donde ellos jugaban, y lamentablemente murieron en un accidente de tránsito terrible, porque no solamente fallecieron, sino que se incineraron. El carro se incendió y ellos murieron dentro del automóvil totalmente incinerados y no hubieron el más mínimo tiempo de poderse salvar. Es lamentable estas cosas porque eran muchachos jóvenes, llenos de vida, de futuro, ¿verdad? Y a veces las proyecciones y los sueños que podemos tener cada uno de nosotros aquí en la tierra quizás no se cumplan, porque siempre la muerte está acechando. Por eso siempre digo, y lo voy a decir siempre, tenemos que estar siempre preparados todos los días como si fuera el último día, ¿verdad? Entonces, es algo tremendo. Que Dios tenga misericordia de su familia y puedan tener la fortaleza de parte de Dios. Y que por eso es tan importante regalar un tratado, compartir con alguien, porque no sabemos el momento de partir. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar al tema de la palabra de hoy, en el texto que quiero leerle para ustedes en este día, en esta reflexión a la conciencia. Es para poder descifrar algo que duele saber, que de la misma comunidad cristiana se estén tirando los unos a los otros. Y no solamente eso, sino que recordando siempre lo que de pronto tú y yo hemos hecho en el pasado, sabiendo que Dios nos perdonó a nosotros. Y nos perdonó porque llegamos con un corazón contrito y humillado. Vamos a leer la palabra de Dios. Aquí está en Primera de Juan. Y dice así, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, hijitos míos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo la palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Verdad? Es Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por todos, por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El Señor añada bendición a esta palabra. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Hace unos 10 días, falleció un hombre muy conocido, un hombre de Dios. Tuve la oportunidad de conocerlo por la televisión, porque es un hombre, era muy internacional, un hombre que llegó a más de 200 países del mundo y que Dios lo llamó a predicar la palabra de una manera tremenda. Tenía una fluidez verbal, en fin, tenía todo lo que Dios había preparado para él.
desde su temprana edad, en su juventud, se entregó al Señor, que es una dicha, ¿verdad? Nacer de pronto en un seno cristiano, pero no te da el motivo saber que este hombre partió hace pocos días, con 90 años tenía ya, y todos recordamos, yo en el año, por allá en el año 90, 91, yo lo conocí, y sus mensajes eran poderosos. Él murió y la gente, pues los hermanos que lo recordamos las proezas que Dios hizo a través de él. Y sé que es un hombre que hizo mucho por Dios. Ahora, los comentarios que se han escuchado es que dicen que Jimmy Swaggart no está en el cielo, que posiblemente está en el infierno. Yo quiero decir algo, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y duele saber que hay mucho pueblo, no sé si son resentimientos, no sé si es que es algún trauma que pueda tener, porque todos nosotros llegamos al Evangelio reventados, llegamos rotos, con los corazones rotos, como dicen los argentinos, llegamos desangrándonos por el pecado en cualquier situación, sea en droga, sea en sexo, sea en el dinero, sea por matón, sea por ladrón, sea por homicida, por cualquier pecado, porque la Biblia dice que en pecado yo fui concebido. Entonces este hermano, sabemos que él cayó, él pecó. La historia dice que él cayó con una prostituta y lo bueno del caso es que él reconoce su pecado, pero como era un hombre público que todo el mundo lo conocía, entonces pues quizás no lo supieron sobrellevar y él pertenecía, creo que a la Asamblea de Dios, y la Asamblea de Dios lo expulsó a los 2 años, pero este hombre siguió predicando el Evangelio. Un hombre que Dios lo usó tremendamente. Después dice que volvió a caer con otra prostituta. Eso no lo sé yo porque yo hasta allá no indagué, pero lo que sí te quiero decir, que si acabo de leer el texto de la palabra, dice que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay un corazón sincero y arrepentido. Pero a mí lo que más me duele es que la gente sigue diciendo, sí, cayó en pecado, porque es que somos buenos para señalar. Y yo quiero decirles, no voy a decir cuál fue mi pecado, pero yo cometí errores, cometí pecado. Claro, no era un ministro de Dios, era un simple cristiano que estaba en pos de crecer y de entrar, quizás ya para prepararme para un ministerio, pero todavía no estaba. Y sin embargo, en ayunos, en oración, lectura de la palabra y todo esto. Pero yo quiero decirte que el Evangelio no es como la gente lo piensa. A mí me da, y le soy sincero, me da mala espina cuando veo esos hombres y mujeres, sí, porque el pecado, ese es el pecado, ese no sé qué, y señalando. Ojo con eso, porque esas personas que señalan muchos pueden tener pecados escondidos y no salen del closet. Entonces, con los años se entera uno que pecaron. Ahora, este era un hombre que era un hombre público. Cuando uno es público y se da a conocer a mucha gente, lógicamente cuando la persona por alguna circunstancia cae, yo no deseo que nadie caiga. Quiero decirte que la misma gente, el mismo pueblo se encarga de juzgarlo y de rematarlo. Este hombre, por lo que haya hecho, se arrepintió y vivió 90 años. Quizás ni tú ni yo podamos llegar a esos 90 años, pero quiero decirte, el único que puede condenar se llama Jesucristo. Yo te puedo juzgar, pero yo no te puedo condenar. Y este hombre pues se arrepintió. Tú sabes cuántos líderes, pastores escondidos tras un púlpito, tras un ministerio, tras un concilio, no habrán pecado. Y solo Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que
el día de la manifestación del Señor habrá sorpresa. Porque los que podemos menos pensar es que haya personas que no estén ahí. Entonces no somos quien para estar señalando. Y yo recuerdo que yo tuve una caída. Ahora, no fue una caída tampoco que caí y sin embargo me cayó la iglesia encima y todo lo demás. ¿Y esto qué es? O sea, en vez de ayudarme, y había un hermano que muy poco hablaba conmigo, que fuimos amigos más del mundo que del Señor, y Dios lo usó y me hizo levantar nuevamente, y gracias a esa palabra de ese varón yo volví a levantarme. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, no recuerdo exactamente la cita, había un hombre que se había acostado con la mujer de su padre, su madrastra. Y este hombre pues estaba ahí adormecido por el pecado. Lo descubrieron y el apóstol Pablo dijo, bueno, ese échelo y entrégueselo a Satanás para que siga con tal de que su carne quede totalmente destruida. Pero en la segunda carta este hombre llegó totalmente arrepentido. Y lógicamente el pecado trae consecuencias. Y este hombre no lo querían dejar entrar en la iglesia. Y el apóstol Pablo tuvo que decir, hermanos, amados, por favor, él pecó, hizo lo que tenía que hacer, pero ha llegado arrepentido. Por favor, abran la puerta. Y por favor, déjenlo que él pueda otra vez reconciliarse, estar con ustedes y reconciliarse con el Señor. Yo digo algo. La misericordia de Dios es tan grande y tan hermosa. Yo no estoy acolitando el pecado, aclaro. Estoy diciendo que hasta dónde llega la maldad del corazón del hombre. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar vivencias hechas realidad para poder testificar y para poder hablar del Señor Jesucristo. Porque hay muchos que han tenido mucho conocimiento, mucha letra y se escudan. No, Señor, ahí no voy porque eso es pecado, ahí es pecado, en la sopa hay pecado, en ese lugar hay pecado, no que no sé qué. No, mucho ojo con eso. El ser dogmático, el ser legalista, el ser demasiado santurrón, porque para mí es una santurrería, trae consecuencias terribles. Y es horrible, ¿sabes por qué? Porque cuando esa persona cae tan estruendamente que todo aquello que de pronto lo veía como que el más santo, el más intocable, lo dejan totalmente suelto, solo, y de ahí para allá la credibilidad va a ser mucho más difícil. Jimmy Swaggart tenía ese problema, juzgaba mucho el pecado y hablaba mucho, y cuando él cayó, pues lógicamente lo que tú siembras, eso recoge. Pero a lo que voy es que, ¿por qué tienen que decir que él está en el infierno? ¿Quién somos nosotros para condenar a alguien? Eso me parece injusto, lo que hace el pueblo, supuestamente el pueblo de Dios. Por eso Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque después hubiera sido luz para muchas personas, ¿verdad? Y haberse dado a conocer a muchos, vaya a ser eliminado. Lo dice el apóstol Pablo. Y por último, si hay alguien que pecó de frente de mar, fue el rey David. David vio a la mujer desnuda, bañándose, le provocó ese deseo. No solamente la vio con los ojos y pecó con los ojos, sino que le dijo a los guardias, tráigame a la mujer. Yo imagino que la mujer no diría, ay sí, mi rey, no. Es que el que desobedecía al rey en ese tiempo podría ir preso o podrían fusilarlo, matarlo. Y esta mujer llegó y David dijo, ven acá, quiero que te acuestes conmigo. Y no solamente hizo eso, sino que mandó al esposo de ella al frente de la batalla. Lo hizo con el sentido para que pudiera caer en la batalla, fuera el primero en caer y morir. Y sucedió. Y después tuvo un hijo, el cual murió. Y sin embargo, David consintió en seguir con ella a la luz pública, porque la gente sabía, pero teniendo él otras mujeres, escogió la única mujer de un hombre que tenía solamente su esposa, era Betsabé.
Pero si nosotros miramos el Salmo 51, qué lindo, ¿verdad? Creo que David se derrama delante de Dios, se tira al suelo desnudo de su pecado y dice: Señor, contra ti he pecado. Perdóname, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿David tuvo consecuencias de ese pecado? Sí, pero de que hubo un perdón, lo hubo. Dios lo perdonó. ¿Cómo va a decir Jimmy Swaggart está posiblemente en el infierno? Por Dios, arrepiéntete de corazón y busca a Dios, porque yo sé que Dios es juicio. Pero si no fuera por la misericordia, ni usted ni yo estaríamos aquí presentes, porque yo le fallé a Dios. Y yo creo que estaría en el infierno si yo no me hubiera podido levantar. Entonces, si Dios tuvo misericordia de ti y de mí, ¿quién eres tú y quién soy yo para condenar? Eso es lo que quiero compartir en esta mañana, en esta reflexión a la conciencia. No podemos mirar al hermano por debajo del hombro, porque Pablo dice: si tú piensas estar firme, mira y cuidado, no te caigas. Uno tiene que tener mesura, tener prudencia. Yo reconozco cuando una persona realmente está buscando de Dios y creo que necesita la oportunidad. Por eso David decía: prefiero el juicio tuyo, Dios, que el juicio de los hombres. Y es así. Al hombre es al caído caerle, y por cualquier cosa. Y demuestran, ojo bien, la santidad, sí. No pierde un ayuno los sábados ni los miércoles. No pierde un servicio. Están metidos ahí. Pero es puro dogma. Las cuatro paredes, para ellos lo principal. Pero tú no sabes, ni yo sabemos cómo vive esa persona dentro de su casa. Yo conozco familias que tú las ves, que salen los domingos con sus hijos, sus esposas, pero más de uno sabe cómo está ese hogar dentro, reventado. Aparentan vivir una vida tranquila, pero no la tienen. Y por eso es que dice el Señor, a través del apóstol Pablo, que en el cielo veremos pureza. Dios quiera que, si estamos en eso, procurar de tener una vida más tranquila y con más misericordia. Porque si hay algo que Dios ama, es la misericordia. Él dice en su palabra: misericordia quiero y no sacrificio. Muestra tu amor y tu misericordia con aquellos que realmente la necesitan. Y no te pongas en unas cuatro paredes a decir: oh, sí, porque esta iglesia, que aceptamos gente santa. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que exhortar. La iglesia es para exhortación, edificación y consolación. Esas son las tres misiones de la iglesia. Pero no podemos pasarnos de los fundamentos más dogmáticos y más... No. Hay que bajarse de esa nube, mi amado. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos de las diferentes plataformas donde me he permitido llegar y decirles que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nos vemos en una próxima. Bendiciones de lo alto.